A ustedes, amigos, que visitan la web de En Perspectiva para escuchar o ver las notas del programa, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Nuestros canales digitales solo son posibles si cuentan con el aporte mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. El senador Jorge Larrañaga reunió el pasado fin de semana a la Agrupación Nacional de Gobierno de Alianza Nacional. Allí presentó su propuesta programática para las elecciones internas y además el eslogan y el jingle de la campaña rumbo a las internas de junio. Es andar juntos, es andar juntos, es andar juntos. Que ya habremos aprendido que los caminos que van torcidos nos apartan del destino. Tiempo perdido, tiempo perdido. Solo hay una manera de recuperar el rumbo. El eslogan, sin miedo, Larrañaga va, marca una asociación clara con el lema Vivir sin miedo, ese que ha venido utilizando en la recolección de firmas para plebiscitar una reforma constitucional con 4 propuestas vinculadas a la seguridad pública. ¿Cómo se posiciona en el mapa del Partido Nacional? ¿Cómo se planta en la competencia con los otros partidos políticos? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Jorge Larrañaga. Doctor Larrañaga, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Emiliano, el gusto de poder estar conversando con usted como en tantas oportunidades. abrió grande los ojos cuando dije doctor Larrañaga. ¿No le dicen habitualmente doctor? No, la verdad que no. ¿Le dicen senador o le dicen Jorge? Me decían cuando ejercía como abogado allá por mi pago de Paysandú y bueno, después dejé de serlo cuando fui intendente. A veces el diálogo es directo y a veces la presentación es como usted la hizo, ¿no? Yo mencionaba recién el eslogan el que se conoció el sábado. Sin miedo, Larrañaga va. ¿Qué es lo que se busca comunicar por esa vía? Bueno, en principio, y lo primero, la campaña por la recolección de firmas se llamaba Vivir sin miedo, que era una reflexión hacia lo colectivo y hacia la sociedad entera, hacia el país entero, de una realidad que yo creo que es incuestionable, más allá de que se quiera negar. Esta versión del jingle, el eslogan de la campaña, Larrañaga va, sin miedo, refiere a una actitud en singular del candidato. El sin miedo refiere a un compromiso de Larrañaga para cambiar. Sin miedo para cambiar la educación, sin miedo para cambiar la seguridad, la política internacional, la descentralización. Y va significa que define un poco al candidato en cuanto a determinar algo que creo se sabe. Somos un referente político que ha tenido victorias y derrotas y siempre estamos luchando porque es una de nuestras características. Pero entonces, aprovecha, entre comillas, la campaña anterior, la de la recolección de firmas, aprovecha el envión, aprovecha una parte de ese lema, pero lo adapta, lo incrusta ahora en el candidato, ¿no? Mire, para decir otra cosa. En el tema de la campaña por recolección de firmas, salvo firma de algunos legisladores del Partido Colorado, por supuesto todos los nuestros y algún legislador del Partido Nacional y actores importantes de la vida pública, nos dejaron solos. Esa es la realidad. No obstante lo cual, quedamos con la gente y con el respaldo de miles de compatriotas. Entonces, repito, el vivir sin miedo es una prédica en materia de seguridad ciudadana. Hoy la sociedad tiene miedo. En cuanto a la referencia vinculada al candidato, es un compromiso del candidato de actuar sin miedo, sin frenos. Sí, usted dijo el sábado, proponemos que Uruguay cambie, no hay vuelta, sin miedos, chocar contra la mediocridad.
Y siguió en ese rumbo, se pronunció por un cambio claro y potente en el próximo gobierno. De lo contrario, existe el riesgo de pensar que se propone solo un lavado de cara. Sí, Esto suena... y dijimos también de que el país no iba a soportar un segundo tiempo de las políticas fracasadas, en muchos casos, del Frente Amplio. Todo eso tiene un aire de alusión a Luis Lacalle Pou, a su planteo, el de un gobierno para evolucionar, con el cual usted discrepó desde el pique. A los 2 días de haberse conocido ese eslogan, usted dijo, yo no estoy de acuerdo. Emiliano, usted me conoce a mí y usted sabe perfectamente bien que yo cuando tengo que aludir a algo, a alguien, lo hago directamente. Yo no me defino en función de los demás. De pique, de arranque. Si usted analiza documentos que incluso aquí en este mismo lugar, en algún evento organizado por ADM, siempre estuvimos hablando de cambio. Lo hicimos en el 16, lo hicimos en el 17. El país precisa un cambio, porque además analizamos punto por punto. Seguridad. El país necesita un cambio, yo creo que necesita un cambio potente, muy fuerte, que no abarca solamente nuestro intento de propuesta constitucional, sino que también hay que adosarle políticas sociales, políticas de rehabilitación, educación, un despliegue policial diferente y distinto y una forma de respaldo a la policía que la policía necesita para enfrentar la delincuencia. En otro tanto sucede en la educación. Tenemos una educación, a mi juicio, secuestrada por las corporaciones y por los corporativismos, que ha impedido todo avance. Hicimos un acuerdo nacional por la educación en la torre ejecutiva, firmado por todos los partidos políticos uruguayos en febrero del 2012, y lamentablemente a los 7 meses tuvimos que interpelar al ministro Ehrlich, porque estaban vulnerando desde adentro el espíritu de ese blindaje político de la educación pública. Lo mismo en materia internacional, esta parodia de hoy, el desastre que ha significado una posición de neutralidad, mezcla de complicidad con el régimen de Maduro, que es una dictadura que apunta los rifles que la patria le dio para custodiar al país, lo apunta a los propios venezolanos. Entonces, siempre hablamos de cambio. Esto no es en alusión a otros compañeros. Otros compañeros se presentarán de determinada manera. Nosotros creemos que hay diferencias y hay matices dentro del partido y tenemos el legítimo derecho de llevar adelante nuestras posturas sosteniendo que el país necesita cambios fuertes, radicales en muchas áreas, porque entre otras cosas a partir del 1 de marzo no va a haber un gobierno de partido, va a haber un gobierno de partidos por una realidad evidente. Ningún partido va a tener mayorías parlamentarias en primera vuelta. Ahora, un posicionamiento como ese que usted formula, ese de un cambio claro y potente, puede ser efectivo para ganar la interna del Partido Nacional, donde hay obviamente mucha insatisfacción con estos gobiernos, pero ¿será bueno para ganar después en octubre? Por supuesto que estamos convencidos de que es la línea que vamos a mantener en caso de ganar la elección interna. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque un desafío importante de los candidatos de la oposición, y en especial del candidato que surge del Partido Nacional, que por ahora es el que figura al frente de la oposición, un desafío importante es captar a quienes en 2014 votaron al Frente Amplio y hoy están desencantados. Mi pregunta es, ¿a esos ciudadanos se los atrae o se los ahuyenta con promesas de cambios radicales? No, yo creo que se los atrae porque por algo están desencantados. Bueno, pero muchos de ellos consideran positivas varias de las políticas que se siguieron en estos gobiernos. Bueno, por supuesto, y tienen diferencias puntuales, yo qué sé, con el manejo del caso Sendic, con la posición frente a Venezuela. Pero están desencantados. Y es un problema de última de confianza del electorado directamente con el candidato. Mi pregunta era esa, ¿cómo le parece que un posicionamiento como el que usted asume va a captar a esos votantes de la elección anterior del Frente Amplio, ¿no? A esos que hoy están dudando, que forman parte de la gran masa de indecisos? Bueno, ¿no? Yo creo generar confianza en esos sectores,
Tengo fe que nuestra propuesta y nuestra forma de pensar y lo que el país precisa de cara al porvenir puedan precisamente captar también a esos integrantes de sectores desencantados con el Frente Amplio. No tengo ninguna duda, porque ofrezco certeza, un proyecto político firme por el cual hemos luchado durante muchos años, una actitud, una conducta, una forma y un estilo de poder conversar con todos, de poder tener diálogos con todos, y esto lo he refrendado y comprobado a lo largo de mi vida política. Y de última será lo que la gente quiera que sea en función de lo que acontezca si soy electo candidato único a la presidencia por el Partido Nacional entre junio y octubre y entre octubre y noviembre. Usted dijo que tiene capacidad de diálogo con todos. Sin embargo, en el discurso del sábado, aludiendo a esas críticas que se le hacen a la recolección de firmas, usted llamó estúpidos a los que advierten que se militarizarán las calles. Bueno, porque estuve mostrando también algunas convocatorias de mesas que están utilizando ese título de militarizar las calles, como si se bajaran acá en la plaza, enfrente de la radio, tanquetas y soldados con ametralladoras. Sí, pero me llamó la atención el término, ¿no? Bueno, sí, porque me parece que es tratar de estúpida a la gente, y no se puede entrar en ese prejuicio de estar siempre pensando y actuando y gobernando en función de los prejuicios que lo llevan a decir cosas como esta, que a mi juicio me hacen reflexionar que algunos sectores o muchos sectores del Frente Amplio están más temerosos del accionar de los militares que de los delincuentes. Está bien, pero poniendo una cosa y la otra. No es la terminología habitual de un candidato. Mi impresión fue como que se le fue la moto. No, pero digo, yo creo que esas cosas hay que empezar a calificarlas contundentemente por su nombre. No se me va la moto por calificar de esa forma a quienes intentan hacer un discurso ideológico en contra de una reforma que ha sido firmada por gente de todos los partidos. Entonces, me parece que hay cosas que hay que parar la mano, porque si no, estamos escuchando cualquier cosa, ¿no? Para terminar con esta parte de la conversación, y a propósito de posicionamiento, etcétera, usted mismo lo mencionó, sin que yo se lo preguntara, lo mencionó hace unos minutos al pasar, que en la campaña de recolección de firmas lo dejaron solo. Prácticamente lo dejaron solo. Que tuvo, sí, apoyos de algunas figuras, curiosamente, de otros partidos, pero que dentro de su partido, básicamente, no lo acompañaron. Da la impresión de que eso, para usted, es una espina que le cuesta sacar, ¿no? No. ¿Cómo va a jugar acá? Mire, para mí es una fortaleza, porque mi vida política siempre ha sido en repecho. Subiendo la cuesta, no. A mí nadie me ha regalado absolutamente nada. Pero he luchado siempre procurando llevar adelante mi condición política. Yo no he estado debajo de ningún movimiento, he creado mi propio movimiento desde que salí de Paysandú para luchar en la campaña política nacional. Entonces, ¿cómo voy a estar solo más allá de lo que expresé? Usted dijo que lo habían dejado solo. Bueno, perfecto. Me han dejado solo en el marco dirigencial. Ajá. Sí, por eso. Pero no en el marco de la gente, porque en definitiva hemos tenido un amplísimo respaldo a nuestra propuesta, y esto nos llena de fortaleza, porque también hay que comprender que eso va a ser resuelto en las urnas y va a tener o no la legitimación de la gente votando, ¿no? Pero parece claro que, primero, que eso a usted le dolió, y segundo, que ahora lo toma, entre comillas, a su favor. Ahora lo pone en la vitrina como uno de sus méritos, ¿no? Esto que están dando bien, esto que ha recolectado tan grande cantidad de firmas, esto se debe básicamente a que yo me puse el asunto al hombro. A mí no me genera ninguna espina, lo relato simplemente como un dato de la realidad, que es notorio y por lo tanto no exige prueba.
Y también lo expreso como una fortaleza, que pese a eso, pese a no tener organizaciones sociales que nos respalden, ni políticas, con una infraestructura que pudimos nuclear en todo el país y con la voluntad nuestra muy fuerte y de nuestra dirigencia, que ayudó enormemente en todos los departamentos de la República, logramos esto. Entonces, borrón y cuenta nueva. Ahora, el lunes 25, iremos a la presidencia de la Asamblea General con la señora Topolanqui para entregarles las firmas en cumplimiento del mandato constitucional, para que las derive a la Corte Electoral y se proceda a su conteo. Y bueno, cuando digan de que hay plebiscito, también llevaremos conjuntamente esa campaña de defensa de un cambio que, si bien no es abarcativo del todo el tema de la seguridad, implica un sesgo fuerte, porque ahora que se está criticando, por ejemplo, el CPP, el fiscal Pacheco, lo escuchábamos en los medios de prensa, lo leímos en la prensa hoy de mañana temprano. Bueno, una de las principales reformas que va a estar al CPP va a ser en el cumplimiento efectivo de las penas para muchos de los delitos gravísimos de quienes lo cometan. Sí, usted está viendo a estas declaraciones que hizo en las últimas horas el fiscal Pacheco, en las que sostiene, por ejemplo, así, en un resumen muy breve, sostiene que es un código que no defiende a las víctimas, ¿no? Esa es una de sus preocupaciones. Bueno, sí, digo, yo creo que aquí parte de una tesis, y no lo involucro al fiscal Pacheco, de justificar el debacle de la seguridad en el Código de Procedimiento Penal. Y el debacle de la seguridad fue mucho antes de la aprobación del Código de Procedimiento Penal. Vamos a entenderlo, primera cosa. En segundo lugar, esto fue respaldado por la Fiscalía de Corte y por toda la cátedra. Vamos a entenderlo. Después se hicieron modificaciones. También hay que reconocer, y no lo hace el fiscal Pacheco, que hay un problema de aplicación, de cómo se aplica ese instrumento, de cómo se pasa de un proceso inquisitivo a un proceso acusatorio. Y bueno, como todo texto normativo, habrá que introducirle modificaciones, pero no es culpa del CPP ni responsabilidad directa de la debacle y del desastre en materia de récord de delincuencia que ha acontecido en el Uruguay en los últimos tiempos y básicamente en el último año. Senador Larrañaga, yo decía en la presentación que usted el sábado pasado presentó un par de documentos. Uno que tiene una visión general a propósito de lo que implica su precandidatura y su movimiento, y otro que se detiene en algunas propuestas programáticas. ¿Por qué? ¿Qué son estos documentos en comparación con, por ejemplo, aquella agenda para el progreso que usted había dado a conocer hace unos meses y que buscaba el acuerdo de todos los partidos de la oposición? Bueno, son actualizaciones puntuales sobre educación, descentralización, seguridad, empleo, entre otras cosas. Aquel documento sigue teniendo su vigencia porque ha sido el documento programático más importante que presentamos al directorio del Partido Nacional hace más de un año y que hace 4 meses o 5 fue aprobado por el directorio con algunas modificaciones y se trasladó a todos los partidos políticos de la oposición y todavía no hemos tenido respuestas. Ese es un documento madre. Este refiere a la educación, a la necesidad de un modelo educativo en donde el sistema republicano representativo asuma el control de la educación, a nuestro juicio hoy en manos de las corporaciones, una política vinculada al empleo, atento a las acechanzas enormes que el empleo tiene en el mundo y en nuestro país, en donde nosotros proponemos un pacto social sobre el empleo y los salarios dignos, en donde incluso establecemos que en los consejos de salarios que proyectamos mantener, se pueda introducir el mecanismo de la productividad, en donde ahí incluso el incremento que pueda tener para el trabajador la productividad no tenga IRPF.
y en donde podamos también tener estímulos para la hora extra. Yo saqué algunos ejemplos al azar. Una persona que gane 35.000 pesos líquidos, si hace una hora extra, el Estado se queda con el 32%, 32,64%. Si una persona que gana 47.000 líquidos con un nominal de 62.000 hace hora extra, tributa 20 por BPS y 22 por IRPF. Entonces se queda con el 42% de esa hora extra. Nosotros vamos a proponer que la tributación sea al 50% para que no haya un desestímulo. Es decir, hablamos del empleo, hablamos de la descentralización, porque estamos convencidos que el país tiene que tener un gobierno nacional que priorice el desarrollo local, como que en la sumatoria de esas estrategias de desarrollo local se genere un desarrollo nacional. Y ahí previmos las agencias de desarrollo local, regional, donde lo público y lo privado, lo nacional y lo departamental se sume. No aquellas parodias de cercanía que se ha hecho en el gobierno de Tabaré Vázquez. Y también hicimos referencia al tema de la seguridad, en donde, bueno, evidentemente ahí se sabe cuál es nuestra firme determinación en cuanto a cambiar esto, porque realmente lo que vemos, lo que lamentablemente observamos en una realidad en la cual nos estamos hasta acostumbrando, y esto es tremendamente doloroso, nos parece que hay que hacer un enorme esfuerzo también. Por eso, estos documentos que complementan, que nuestros equipos técnicos han elaborado, nosotros tenemos una posición también en el sentido de no dar muchos nombres, porque no queremos bueno, a eso iba, generar, ¿no?, la sensación de siempre poner ministros, sí, porque pero lo dije al principio, está partidos, bien, esa es una lectura, pero la otra es, tiene que mostrar, un candidato tiene que mostrar el equipo. ¿Quiénes son sus nombres? Nosotros tenemos equipo, el economista Washington Ribeiro, Alberto Sayagués, el contador Sureda, el economista Pablo Montaldo, en educación. Ese sería el equipo económico. El licenciado, eso en el área económica, el licenciado Corvo, Guillermo Fossati, en educación, Ana Ribeiro, que hemos tenido siempre una relación y que es una estupenda mujer, la propia Analía Peñairúa en el ámbito laboral, el doctor Gonzalo Ramírez Arabia también en la parte laboral, Moreira y el propio Juan Andrés Ramírez Turel en el área de la seguridad. En fin, digo, yo no quiero dar nombres porque, ¿qué pasa? Tengo la percepción de que el equipo se arma en poco tiempo, porque además va a ser un equipo de gobierno en donde vamos a tener que convocar a personas de otros partidos para integrar ese equipo. Primero va a haber que formar mayorías parlamentarias de acuerdo a esa consolidación de mayoría de cara al próximo gobierno y al Parlamento. Entonces, yo le puedo asegurar de que los equipos los tenemos y van a emerger de nuestro partido y van a emerger de gente. Yo aspiro a tener ministros de otros partidos. Pero veamos. Yo aspiro también, lo digo desde ya, a que el Frente Amplio, si pierde, pueda tener representación en las empresas públicas, entes autónomos, servicios descentralizados. Vamos a ser claros. Eso es así. Entonces, o sea, en ese sentido, a ver, ¿qué diferencias habría, ya que usted introdujo ese tema, representación de la oposición en los directorios de los entes autónomos y servicios centralizados? ¿Qué diferencia habría con los criterios que se siguieron ahora en los gobiernos de Frente Amplio? Bueno, que han hecho una participación muchas veces antojadiza, que terminó no viabilizando alguna representación en algunos organismos. Concretamente, pregunto, en la educación, en los organismos de la educación, en estos gobiernos no ha habido representación de la oposición. Si usted es presidente, ¿habrá representación de la oposición? No, porque ahí tenemos el tema de la representación de los trabajadores, de la representación de los gremios,
electa para participar, por ejemplo, en el CODICEN, y los 3 que integren la representación del gobierno tendrán que estar firmemente consolidados con ese cambio. Porque pero entonces es una visión muy parecida a la del gobierno Vázquez en ese sentido. Sí, pero no, con una gran diferencia. El problema es que el gobierno de Vázquez nombró a gente que provenía de las corporaciones en la delegación del Poder Ejecutivo, que después terminaron sumándose a la representación de los trabajadores. Ajá. Y entonces ahí se desvirtuó en forma total. Así que entonces en la educación, los órganos de educación, no habría representación de la oposición. ¿En qué otros no habría? Bueno, yo no me voy a adelantar porque, repito, me parece que forma parte de entendimientos que tendrán que darse entre los partidos de la oposición. Yo era partidario de que fueran antes de las elecciones internas de los partidos políticos, cuando se elijan los candidatos a la presidencia. Yo soy partidario, de acuerdo, que ojalá hoy estuviéramos trabajando y transitando por acuerdos programáticos que no aparezcan impregnados o sospechados de un acuerdo meramente electoral para ganar el gobierno. Bueno, eso aparentemente no es muy viable, no es muy posible, porque no todos están en la misma posición. Bueno, tendrá que ser entre la elección de junio y octubre, porque no podemos sostener, y nadie puede hacerlo, me parece, que los acuerdos se pueden hacer entre la primera y la segunda vuelta de octubre y de noviembre. Ya lo hicimos una vez con el que fuera presidente, el doctor Jorge Valle, y yo creo que hay que utilizar otro instrumento. Entonces, ese es un tiempo para determinar muchísimas cosas y muchas definiciones que, con toda franqueza, no se las doy en febrero, porque de aquí a ese tiempo falta muchísimo. Pero volvamos por un minuto entonces a la educación. Es uno de los capítulos de estos documentos programáticos que ustedes divulgaron el sábado. Allí se dice, hablando del gobierno de la educación, recuperar el timón. Hoy está secuestrado por lógicas corporativas. Entonces, en esa faceta en particular, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Qué quiere decir recuperar el timón? Bueno, que el sistema representativo, que los gobernantes electos por la soberanía popular impulsemos las líneas programáticas en materia educativa. Pero, por ejemplo, usted podría... A través del CODICEN, por ejemplo... Pero en el CODICEN y en los desconcentrados... Y el Ministerio de Educación y Cultura me parece esencial. Pero mi pregunta es, en el Consejo... una política educativa nacional y, de ser posible, con el más amplio consenso. Yo no estoy excluyendo a los gremios y a las corporaciones. Lo que no quiero es el gobierno de las corporaciones. Lo que no quiero es el palo en la rueda de los gremios impidiendo toda reforma y cambio en la educación. Pero, a ver, entonces, ¿la representación de los docentes en el CODICEN y en los consejos desconcentrados se mantendrá? Yo soy partidario de mantenerla. Era un contencioso que teníamos incluso dentro del partido, si era con voz y voto o si era sin voto solamente. Me parece que no han sido básicamente el gran problema. El gran problema fue la inoperancia de las personas que se nombraron al frente del CODICEN. El problema fue la inoperancia de aquellos que iban a cambiar el ADN de la educación y después terminaron con una ministra que echa a Mir y a Filgueiras, que eran las personas de enorme idoneidad como para poder llevar adelante los cambios. El problema básico está en los integrantes del CODICEN que representan al gobierno, que representan a la autoridad política. Ahí estuvo el problema y eso es lo que usted básicamente se propone modificar en cuanto a criterio de selección, etcétera. En cuanto a que ser muy rigurosos, en cuanto sean fieles a la construcción de una reforma educativa donde tengamos más y mejor educación pública, que es lo que nos está faltando. Y a eso voy con la pregunta siguiente. Una educación residual a eso voy y equivocada. Con la pregunta siguiente, porque ustedes dicen en el documento que lo que se necesita es una revolución educativa.
Hoy no nos da el tiempo, hoy no vamos a hacer una larga exposición sobre esto, pero ¿qué quiere decir revolución educativa? Y bueno, mire, tiene que haber una descentralización, tiene que haber una aplicación Promejora, podrán haber también... el plan Promejora, aquel que impulsó el licenciado Corvo en su momento, en secundaria, sin duda que después terminaron... Es una base. Es una de las bases, el mejoramiento y la formación docente, la mejor retribución docente, la autonomía de los centros educativos, escuelas de tiempo completo, ¿por qué no también acoger buena parte de algunos instrumentos que EDUI 21 de alguna forma proyecta? Algunas de las iniciativas del economista Talvi sobre el tema de los liceos también a mí me parecen de recibo. Es decir, tenemos que apelar a cambios. No es posible, partiendo de la base que el fracaso, un gobierno que fracasa en la educación, a mi juicio, fracasa en su gestión de manera estrepitosa. Y un gobierno que se presenta a la cancha con un 47% de los niños que estudian tercer año que no tienen comprensión lectora, eso es literalmente un desastre. La educación puede ser una proyección hacia el futuro o un ancla. Y creo que ha terminado siendo una hipoteca y una postergación y una inequidad. No hay nada más regresivo que la política educativa que ha llevado adelante el Frente Amplio. Una fuerza que se dice progresista, resulta que tuvimos una regresión enorme en materia educativa. Preguntas de los oyentes también hay para el senador Larrañaga. Esta, por ejemplo, en caso de ganar la interna y luego la nacional, ¿llevaría gente, técnicos del equipo de la calle Pou a la conducción de la educación? Mire, es perfectamente posible, por supuesto. Yo creo que los equipos de nuestro partido, más allá de las pertenencias a tal o cual sector, podrán ser tomados en cuenta sin ningún tipo de duda. Me parece que sería una tontería, de la misma forma como si sucede lo contrario. Paso a otro de los capítulos de los documentos programáticos, el empleo. Usted ya hizo algún pantallazo. Allí se pone como eje el aumento de la productividad del trabajo y se apuesta al instrumento del diálogo social para encarar ese y otros desafíos del futuro cercano, por ejemplo, todo lo relativo al impacto de la robótica y la inteligencia artificial. Pero además se asegura que se va a mantener el instrumento de los consejos de salarios, ¿no? ¿Allí qué cambio harían? ¿Prácticamente ninguno? ¿Quedaría como hasta ahora? Mire, yo creo que el cambio va a ser el rol y el papel del Estado. Pero yo creo que no es posible desmantelar el tema de los consejos de salario. Creo que hay que agregarle el tema de la productividad. Hay que discutir sobre este tema. Me parece absolutamente central, inteligente para el trabajador, para el empresario, para la inversión. El Estado no puede terminar siendo un socio que termina perjudicando la inversión, el desarrollo y el trabajo de la gente. Entonces, ese papel es vital. Productividad, también quizás la discusión que tengamos que tener por ramo y por empresa, donde no es posible que un acuerdo en un determinado ramo termine afectando de igual manera a una mega empresa con una pequeña empresa, que eso ha sido uno de los aspectos de desventaja notoria para la subsistencia de la pequeña y mediana empresa. Vamos a tener que tener políticas activas que alienten al pequeño, mediano comerciante industrial, productor agropecuario. Es decir, el Estado al servicio del trabajo y de la gente y no al servicio de la burocracia y del propio Estado, que termina llevando adelante políticas que a nuestro juicio son contrarias al interés nacional. Eso sí, en el documento está claro que ustedes, de hecho, van a derogar el derecho a la ocupación como una extensión de la huelga. Bueno, eso está establecido
también en la Organización Internacional del Trabajo. Sí, pero hay una discusión al respecto. ¿Ustedes qué piensan hacer? ¿Cómo piensan llevar a la práctica su visión en esta materia? Bueno, precisamente en ese marco de que no es posible aceptar que los piquetes y la ocupación de los lugares de trabajo terminen siendo una extensión del derecho de huelga, y tan es así que el propio gobierno sostiene que para el ámbito público no hay ocupaciones. Tanto es así que ahora le están analizando y estudiando una suerte de legislación con nombre y apellido para UPM. Entonces, ¿en dónde estamos? Así que para UPM no va a haber ocupaciones ni piquete, pero para todo el resto de las empresas del país sí. Eso me parece que es un absurdo, ¿no? Un enorme absurdo, insostenible, absolutamente insostenible. Porque el gobierno dijo, para las empresas privadas, ocupaciones y piquete. Para lo público, no. Lo último, ya se refirió en más de una ocasión en esta entrevista a seguridad pública. Es una de las prioridades, claramente. Está la campaña de recolección de firmas, la reforma constitucional que eventualmente se aprobaría, pero no solo eso. Usted impulsa otras medidas. Me llama la atención que en esa materia aparece un término, incorporar la agenda de deberes. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué en el capítulo Seguridad Pública y a qué se refiere con agenda de deberes? Mire, no sé la agenda de deberes refiere a que tenemos que llevar adelante todos los uruguayos, todos los integrantes de nuestra sociedad, un claro principio. Hay derechos y hay obligaciones. Mire, tengo el documento, es el documento Cambiar y Ganar para que valga la pena, página 4. En materia de seguridad confiamos en la aprobación de la reforma constitucional, por lo tanto en la inmediata puesta en práctica de esos cambios para enfrentar el crimen y la inseguridad sin desmedro de otras definiciones como el respaldo a la policía en su función de investigación y represión del crimen. Junto a ello, una batería de medidas para enfrentar las causas de la violencia social y criminal, empezando con políticas sociales que aseguren la inclusión real y la salida sustentable de la pobreza, políticas que deben incluir el cambio en la orientación de la educación en valores, educación para el empleo del mundo que viene, pasando por incorporar la agenda de deberes. Pero le planteo algún ejemplo de donde se señalan los deberes. No puede sindicarse por parte de altas esferas del gobierno departamental que el dormir en la puerta de los edificios públicos y privados sea una suerte de derecho, cuando esa gente está sobreviviendo. Eso no puede acontecer, eso no puede suceder. Hay deberes ahí que hay que marcar. Políticas sociales. No, pero mi pregunta es, acá hay una alusión clarísima a la agenda de derechos, que ha sido una de las señas de identidad de los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Bueno, perfecto. Derechos sí, pero también deberes y obligaciones. Y yo señalaba ese ejemplo porque no es tolerable para la población en general, digo, esa suerte de ocupación de lugares públicos o lugares privados de gente que está en una suerte de condición humana muy embromada, pero está en el límite de la vagancia y de la mendicidad y de faltas que están constituidas en lo que refiere a la legislación penal. Y entonces tenemos que tener la certeza de que hay que recuperar el orden en el país. Y a eso refiere la agenda también de deberes. De deberes, incluso, por ejemplo, para citar otro tema, algunos beneficiarios o los beneficiarios de políticas sociales que puedan, por ejemplo, insertarse en el esquema de trabajo y tomarse esa porción económica que reciben del Estado como política social como un crédito fiscal para el empleador que los coloque en los puestos de trabajo. No sé si me explico. Sí, es decir, lo que usted está diciendo es que aquel que recibe una partida de algún plan social del gobierno y que quiera incorporarse al trabajar, exista un crédito fiscal del empleador de esa partida
y un aliciente para tomarlo en el puesto de trabajo, y entonces esa persona beneficiaria también aprovechar esa política social para ingresar en un circuito positivo del trabajo. Sí, sí. Porque es una idea que hasta ahora no se había manejado. Tiene su interés, sin duda, pero ¿por qué la coloca en el marco de agenda de deberes? ¿Qué quiere decir? Bueno, porque yo creo que todos los que reciben derechos tienen que también estar dispuestos a las obligaciones. Y tienen que salir a trabajar, eso es lo que usted dice. Hay que empujarlos a que salgan a trabajar, que no se queden simplemente con ese beneficio sin duda, del Estado. Porque digo, el trabajo y la educación son las mejores políticas sociales que pueden existir en un país. Senador Jorge Larrañaga, volvemos a charlar de estos y otros temas a lo largo de la campaña. Bueno, vamos a tener oportunidades con usted, con sus asesores, con sus legisladores. Muchísimas gracias, Emiliano. Hasta cualquier momento. Hasta pronto.